como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi aguijoncito de oro, no se me puede olvidar porque si no me van a colgar. Por ahí alguien me dice, y me faltó aguijoncito de oro. Ay, tan bella. Fue una chica que me dijo eso. Ay, pero dijo todo menos aguijoncito de oro. Yo, conchale, está bien. Ok, aguijoncito de oro. Mi aguijoncito, vamos a ver qué hay para ti en este momento. Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. No será hoy ni mañana, pero en cualquier momento puede ser que te resuene. Si no ves el video hoy o lo ves en un mes o 2 meses, las energías cambian. Probablemente las puedas sentir que te está resonando o que le ves sentido pues a la lectura. Entonces vamos a ver, mi querido y adorado Escorpio, qué hay para ti, qué se presenta, qué tiene que decir esa energía, esa persona con esa energía, a dónde vamos con esa energía. Vamos a ver. Te digo, te cuento, te comento. Aquí hay un desprendimiento. Aquí esta persona como que se desprendió, como que ya se despegó. Había un apego y ahora hay un despego, digamos. Y está queriendo hacer un cambio de ciclo. Esta persona no es que lo está haciendo porque no le queda más remedio, sino que esa misma persona decidió que lo mejor era quizás no seguir en la relación. Por alguna razón. Bien sea porque te dijo, no, ya no te quiero, porque decidió que va a escoger otros caminos, bien sea porque definitivamente pues le salió del alma decirte que se iba pues y ya, eso es normal que pueda pasar, y definitivamente sí estaba bastante apegada, pero de repente como quien dice de buenas a primeras, como de un día para otro, como que si se hubiese desenamorado. Sí que te digo, mi querido y adorado Escorpio, te lo estoy diciendo con toda la sinceridad. Algo así como eso, como que ya no hay más nada, ya no hay nada que ver acá, ya yo no quiero más nada, y quiere hacer cambio de página, pasar esa página. Vamos a ver, de todas maneras, una cosa dice el burro y otra el que le ensilla, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa ahora con estas energías entre esa persona y tú. Vamos a ver cómo está todo. Eso es lo que esa persona emana o lo que te manda a decir. Pero vamos a ver qué otra cosa hay. Sí, señor. Así mismo es. Vamos. Ah, no. ¿Qué pasó aquí? Primero me dices una cosa y ahora me dices otra. ¿Cómo fue? Mira, aquí hay una esperanza. De todas maneras. Vaya pues. Y tú eres el que no fluye acá. Y sí, y no, mira, aquí se está viendo que a pesar de que mira, no, es que aquí estoy viendo algo. Esta persona quizás se tuvo que ir porque a lo mejor tú no le estabas dando quizás lo que esa persona quería que le dieras, ese amor o había algo que esa persona estaba viendo en ti y que definitivamente tuvo que irse esa persona, hacer un cambio de ciclo. No le tocó más remedio. Pero fíjate, no es que le tocó más remedio, no es eso, porque ese cambio de ciclo está derecho, está la carta derecha. Vamos a ver qué carta hay más abajo. Sí, mira, es la justicia. Eso es así, mira. Esta persona definitivamente, y es tu carta que te representa, por cierto. Esta persona se alejó, se fue, porque quizás a lo mejor veía que tú no estabas, ¿cómo te puedo explicar? No te quiero ofender, ¿verdad? No quiero decir que fuiste tú el culpable o la culpable de todo esto, ni muchísimo menos. Pero esta persona quizás esperaba de ti
cosas que tú no le pudiste dar, muy probablemente. Esta persona de verdad se enganchó bastante contigo, mi querido Escorpio. Te lo voy a hablar con claridad, claritico, porque claritico es. Esta persona se enganchó mucho contigo, de verdad estuvo muy bien apegada, pero pareciera ser que tú como que te le fuiste soltando poco a poco, como que te estaba como medio incomodando, como que te estaba medio molestando. Y definitivamente esa persona se dio cuenta, no le quedó más remedio y se tuvo que alejar. O tú hiciste que esa persona quizás se alejara. Porque no veo decisiones de amor aquí por este lado. El mago está aquí en esta encrucijada de energías entre ustedes dos, invertido. Y esa persona con muchísima esperanza para un recomienzo. Pero tú no respondes. El que no responde o la que no responde, en este caso, ahora eres tú. No hay respuesta. Esa persona pudo haber estado allí, se va, a lo mejor quiere volver otra vez, pero tú no le quieres dar nada, no le das, no hay respuesta. Tu rueda de la fortuna no está funcionando, no está circulando como ahorita porque no funciona. Y esa persona quizás con esperanzas. Entonces yo pensé que era que esa persona se había ido por su propia cuenta, por algo, pero no, mira, pareciera ser que esa persona se fue porque te quiso dejar el campo libre, pues te quiso dejar porque no estabas tú respondiendo a las expectativas de esa persona. No le estabas queriendo como esa persona quizás quería que le quisieras. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que está pasando. Entonces veo que no hay decisiones de amor, aquí el mago está invertido, como que muchísimas fueron ilusiones y más nada, no hubo más nada sino ilusiones, y el que vive de ilusiones muere de desengaños, y entonces eso es lo que pasó. Así que veo que es de tu lado, mi querido Escorpio, que como que le largaste o le hacías como desaires, como palabra cierta, como que no le terminabas de decir todo de frente, pero con los gestos tuyos y con tu manera de ser, pareciera ser que hiciste que esa persona definitivamente pues se tuviera que ir y cambiar de página. Se dio cuenta de verdad que no le estabas queriendo, que no le estabas correspondiendo como esa persona quería que le correspondieras. No sé por qué eso así, pero así es. ¿Entiendes? Vamos a ver entonces qué otra cosita hay con respecto a esta persona. Y voy a ver después si tienes a alguien más o si viene alguien más para ti. No, mira, esta persona ve que no hay amor de parte tuya. Ha querido tener ideas, esta persona, buscar ideas para convencerte y hacerte venir. Pero mira, los recuerdos de verdad que le pegan muchísimo a esta persona, ¿vale? Sinceramente. Y el 6 de bastos quiere volver otra vez por la puerta principal. Se fue, pero quiere regresar. Pero esa persona sabe que no le estás dando el 9 de pentáculos. Mira, esa persona sabe que quiere volver, pero sabe que no le estás, que tú no le amas como esa persona quisiera que le amaras. No hay, tú no te has complementado bien con esa persona. Si estamos en el presente, estamos en las mismas condiciones también, mi querido Escorpio. Exactamente lo mismo. Así sea para el pasado, así sea para el presente. Esto no tiene nada que ver con futuro, sencillamente pasado, presente. No se ve así como que de verdad te estás muriendo de amor, que no sé qué, que esa persona sí se enganchó. Ay, sí, mi Escorpio del alma. Pero tú más bien estabas ahí como por estar, pero realmente no estabas sintiendo lo mismo por esa persona. Quiero saber ahora acá algo. Es que, y esa persona va a volver, ¿oíste? A pesar de que se fue y tal, y que te dejó, sabiendo que te dejó porque a lo mejor tú mismo le dijiste, yo no siento nada por ti,
me perdonas, pero yo no te quiero, yo no siento lo mismo por ti, lo mismo que tú sientes, no me pidas más porque no te puedo dar más de lo que puedo dar. Y esa persona quizás, como quien dice, por respeto a sí misma, se fue, digamos, a hacer un cambio de ciclo. Pero estoy viendo que aquí como que quiere regresar, los recuerdos le pegan y quiere regresar nuevamente. Pero yo no estoy viendo acá como que Escorpio va a ceder. No. Vamos a ver. Un no. Sí. No. Sí. Y sí. Ja. Hay un nuevo amor. Viene para ti un nuevo amor. Eso es quizás lo que está pasando. Que esta persona ahora quiere como volver, pero ya tú te enamoraste de alguien o te vas a enamorar de alguien. ¿Entiendes? Entonces ahí sí que está la magia, ahí sí que está la magia derechita. Y está el emperador y el hierofante allí, mira, esperando nada más a que venga ese querido y adorado Escorpio. Así que eso es lo que pasa, mi querido Escorpio. Hay una nueva relación para ti. Tú no quieres más ya a esta persona. Ya se lo dijiste quizás estando en la relación, le dijiste, ya yo no te quiero, honestamente ya, o tus actitudes le hicieron ver a esa persona que tú no sentías por esa persona nada, y esa persona se tuvo que ir, se arrancó, o está en eso, o está en ese proceso. Pero esa persona igual como que quisiera, tiene la esperanza de que a lo mejor tú cambies, o que a lo mejor tú empieces a quererle, o que a lo mejor tú le veas ahora con otros ojos. Pero nanay, nanay, tú vas a otra persona, tú vas con otra persona. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Escorpio, ¿ok? Bye bye.